Esta clase, a veces con los nervios se olvidan algunas cosas. Ahí está, y aparte todo lo nuevo. Bueno, por si acaso, ya estoy grabando el sonido y tratando de grabar algo que por primera vez subiría a YouTube, que es me haría youtuber como docente. Así que, eh, para que la puedan ver a la clase y el material, sobre todo quienes no hayan podido conectarse a esta hora. ¿Alguien más que quiera saludar, que esté ahí del otro lado? Hola, profe. Hola, buen día. Para que prenda la cámara. Hola, profe. ¿Qué tal? Soy Agustina. Bueno, bienvenida Agustina. Bueno, profe, te quería hacer una consulta. Hay una compañera que está intentando entrar Sí. y no le aparece el cartel de permitir para activar el micrófono y la cámara y no puede entrar en la videoconferencia. Ah, no sé eso, si es del teléfono de ella y ahí ya no sabría qué decirte. Está Eh, intentando desde la compu, para que le voy a preguntar. Siempre es mejor desde el teléfono, pero bueno, por ahí hay gente que lo hace mejor desde la compu, pero ahí el teléfono anda a veces mucho mejor. Dale, le digo. Bueno, bárbaro. Bueno, veo mucha gente conectada y eso me pone muy contento porque puede hacer que la clase le saquemos más provecho. Decirle a tu compañera que pruebe desde el teléfono y, Sí, y ahí vamos viendo. ¿Alguien más que quiera saludar? gracias, profe. No, de nada. Bueno, veo que hay mucha gente, no es obligatorio presentarse, como verán tampoco es obligatoria la asistencia, no tomamos asistencia. Voy a hacer una mínima introducción que ya habrán tenido otras materias, pero bueno, tratamos de que el proceso de enseñanza-aprendizaje se adapte a la circunstancia que es re compleja, muy difícil, y tratamos de que no sea el equivalente a una clase presencial a esto que estamos haciendo ahora, que es una videoconferencia. Por eso no tomamos lista, entendemos que también con la situación de cuarentena, el horario, que es algo re importante, la noción de tiempo en la subjetividad, tiene otro orden que antes. A veces se acuestan más tarde o se despiertan a otra hora. Entonces, lo que podemos, y también la tecnología nos permite, es subir material que ustedes lo puedan ver cuando puedan. Lo mismo estoy tratando de hacer con la videoconferencia ahora. Y entiendo que el horario de 8 a 10 no es lo mismo cuando se anotaban en el SIU, que no había cuarentena, que ahora. Así que les agradezco también que se hayan podido hacer presentes, despertar. Y les pido que, lo veo en muchas personas, que cuando no tienen, eh, si alguien puede ser que esté conectada a la compu y al teléfono y haga un poco de eco, si van a hablar, activen el micrófono, y si no hablan, pueden cerrar el micrófono para que no entre el ruido de afuera, por si pasa un auto o ladra un perro y nos interrumpa un cachito. Pero si tienen ganas de hablar y preguntar, activan el micrófono y me cortan, ¿sí? Así lo hacemos más interactivo. Bueno, si alguien no me ve o lo que sea, díganme, porque miren si me pasa que estoy hablando y se corta la transmisión y sigo. A veces pasa con los audios de WhatsApp. Bueno, mi nombre es Ramiro Bravo, soy docente de este equipo de cátedra, me presenté en el foro y trabajo como psicólogo, y en el área de investigación de la universidad estoy en la temática, trabajando en la temática de género y masculinidades, y en proyectos de extensión que, bueno, ahora por las circunstancias que vivimos no se están desarrollando, que tiene que ver con educación y derechos humanos. Esta sería como la cuarta clase. Vamos a entrar de a poquito en lo que es la cursada, en la materia. Llegamos a esta instancia porque resulta necesario que haya una videoconferencia y que haya un encuentro más allá del chat. Y la primera parte de la cursada fueron 3 trabajos prácticos para entregar, y en mi comisión, en nuestra comisión, no devolver con nota numérica, sino con una devolución conceptual, algo más
cualitativos, para que ustedes puedan rescatar más conceptos que lo que a veces encierra un número como una nota numérica, ¿sí? Entonces habrán visto que han tenido devoluciones en algunos casos individuales y en otras grupales, citando errores comunes o confusiones más que errores de consigna por lo general. Y esta primera parte, que fue unidad especial, unidad 1, lo que hace es que quienes no se han podido sumar antes porque por X motivo que hay de sobra, puedan ir poniéndose al día y entregando los trabajos prácticos que funcionan para medir el nivel de participación. No es para tomar lista, pero para ir viendo quién se enganchó y a quién le cuesta más, y ahí también les estuve mandando mensajes para que se incorporen y para que nos vayamos como poniendo en sintonía. Y ahora, por ejemplo, en la unidad 2 que empezamos hoy, de prácticos, los textos van cobrando más complejidad y son un poco más abstractos. Entonces el recurso de la videollamada, también la videoconferencia, también lo hace necesario como para aprovecharlo. Vamos a trabajar 40 minutos, ya llevamos 8, que es bastante, para que no decaiga mucho la atención. Y voy a tratar de ir articulando la clase con ejemplos. Yo, por lo general, quienes me conocen de otras del seminario de psicodrama o de alguna actividad o de otro año de cursada, como mi formación también profesional está ligada al psicodrama, que incorpora el lenguaje del cuerpo y de las acciones para revalorizar la palabra, por lo general las clases que trato de hacer con ustedes son de pie, en ronda, dramatizando los conceptos, atravesando el concepto desde la experiencia, con una idea que traigo del trabajo práctico como bien práctico, ¿sí? Para que se diferencie del teórico. Entonces, en esta modalidad no vamos a dramatizar, pero vamos a tratar de, una vez que se aceite este dispositivo y que yo pueda encontrar una aplicación que maneje mejor, como Webex o como Zoom o como Hangouts o como se diga de Gmail, vamos a ir haciendo experimentos, ustedes del otro lado, yo de este lado, donde puedan también tener actividad y, dadas las circunstancias, puedan tener una experiencia que atraviese el concepto y que lo haga más significativo el aprendizaje, ¿sí? Todo es una prueba piloto y de todo esto se van a aprender un montón de cuestiones y vamos a después a retomarlas. Pero lo que les quería decir es que ya subimos la clase de la profesora titular, que está en la clase teórica 4, está en la página, en la plataforma, y es, a diferencia de las anteriores, es una clase por videoconferencia de Zoom, donde ella también trabaja con un cuadro que hizo a través de PowerPoint, la clase está buenísima porque explica lo que venimos trabajando de subjetividad, construcción de aparato psíquico, Freud, tópica 1 y segunda tópica, que es lo que veríamos la próxima clase. Si hablo muy rápido, interrúmpanme, pero bueno, quiero que atendamos cuestiones formales y después vayamos al contenido del texto de hoy, ¿sí? Yo veo que se va sumando gente, por lo general presencialmente les voy interactuando ahora, es como que cortaría un poco el hilo de la clase, ¿sí? Pero si me quieren parar y hacer una pregunta, adelante, porque también le pueden ayudar a un compañero, una compañera que también tenga la misma pregunta. Bueno, vamos a trabajar hoy un texto de Freud de 1912, más de un siglo atrás. Y antes de entrar en el texto, les voy a contar que vamos a tener dos evaluaciones en la cursada, pero obviamente que no van a ser como las evaluaciones, como los parciales de modalidad presencial. Va a ser como un control de lectura, que va a ser más que nada copiar y pegar lo que se les pida de manera grupal, ¿sí? Y van a tener 3 horas. Estamos viendo si va a ser el 8 de mayo o el 15. O no sé si cae 15 o 16 el viernes siguiente al 8 de mayo. El próximo viernes no, porque es el día del trabajo, de trabajadores y trabajadoras y no hay clases. Pero les vamos a confirmar a través de la plataforma, y yo también en particular a ustedes con un correo, de lo que va a ser el primer parcial o control de lectura, que sí va a ser con número para promediar y que puedan hacer la promoción. Y va a ser en grupo, que también va a ser un tema, quienes no tengan grupo, me voy a encargar de esa situación después, para que también se puedan reunir con quienes tampoco tienen grupo, se sumen a otro.
Y el parcial va a ser de 3 horas, como sería libro abierto, se va a entregar por correo a las 8 de la mañana y ustedes lo van a poder entregar hasta las 11 y van a poder estar conectadas y conectadas con videollamada o conferencia con su grupo e ir escribiéndolo y después entregarlo. Una aproximación. Ya les digo, yo siempre que digo esto de parcial la gente entra en pánico y es entendible, pero vamos a tratar de que va a haber recuperatorios varios y vamos a tratar de que sea una experiencia más de aprendizaje, ¿sí? De síntesis sobre todo. Y como además ya vienen haciendo trabajo 1, 2, 3 y además hay un feriado, van a tener el material más que trabajado, van a tener que por ahí recurrir al trabajo que ya hicieron para buscar algo que se les pida y alguna consigna para discutir en grupo y plasmar, ¿sí? En un escrito, en 1 o 2 hojas de Word, ¿sí? Más que nada eso. Hasta acá, cuestiones formales. Siempre se me va a olvidar algo, bueno, si necesitan algo me hacen acordar, pero bueno, voy a ir de a poquito, ya vamos casi 14 minutos. Vamos a introducirnos en el texto que vamos a trabajar hoy. Hoy empezamos la segunda unidad de trabajos prácticos, construcción del aparato psíquico y subjetividad. Y ya tuvimos una introducción con el texto del trabajo práctico 3 de Yago Franco en relación a la subjetividad y la época y el capitalismo. Eso también está retomado en la clase que subimos hoy de la profesora titular, para hacer una conexión con el trabajo práctico de hoy. Y como verán, empezamos con el rol profesional de trabajo social y psicología, con una serie para que vayan pudiendo criticar, localizar, registrar y los códigos de ética y el estatuto universitario, que es la práctica profesional. Empezamos por la práctica profesional, vamos haciendo un recorrido por la psicología como ciencia, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora, que vamos dejando atrás la unidad 1 y la parte especial, ¿sí? En la unidad 1 lo que también vimos es en Braunstein las distintas escuelas de psicología y la psicología clásica, académica y la crítica que se hace desde el psicoanálisis. O sea que partimos de práctica profesional, después de psicología como ciencia, y ahora vamos a ir en particular a lo que nos aporta el psicoanálisis sobre el concepto de inconsciente y aparato psíquico. Entonces ahora vamos con la lupa a introducirnos en un tema que tienen una guía, y escuchen esto, tienen una guía, pero no es un trabajo práctico para entregar, es una guía de lectura que si bien tiene preguntas y consignas, no es obligatorio entregarla. Si alguien la quiere hacer para ir siguiendo la materia más de cerca o que sea más práctico y enviarla para que les marque algo, para ver si vienen bien, fantástico. Pero no tiene obligatoriedad entregarla como el TP1, TP2 y el TP3, ¿sí? Como ahora tenemos este recurso de la videoconferencia y del teórico con videoconferencia, ya no es tanto a distancia, ¿sí? El ida y vuelta, sino que se hace un poquito más cerca y no se hace tan necesario la entrega del trabajo práctico del texto. Lo vamos a trabajar acá al texto, ¿sí? Con sus preguntas, con lo que yo les pueda aportar. Entonces, van a ver esa guía. Perdón. Sí. Perdón que te corte. Acá hay unas compañeras hablando en el chat. No sé si vos lo puedes abrir. A ver. En el chat de Sí. la aplicación. Sí. Como no sé qué responderles, así que capaz que vos sabías. Está desde el celular y no lo pueden escuchar, ¿sí? Vos podés escuchar, ¿no? Sí, yo escucho perfecto. Igual estoy de la compu, no sé cómo es el celular. Claro, veo mucha gente conectada, pero bueno, ¿es una sola compañera o son varias personas que están así? ¿Ahí se escucha? Son dos que pueden escuchar. Bueno, por ahí es una cuestión particular del teléfono, ¿sí? Que por ahí el teléfono, no sé si tiene algún tema con el micrófono. No, yo me estaba asustando que si era algo general y no escuchaba a nadie nada, es como que le estaba hablando al vacío, pero bueno, veo que hay un ida y vuelta, ¿sí? Si es una persona o dos, por ahí es un caso particular que no si atiendo ese caso particular en detalle, nos vamos a desviar mucho, pero
pero si le podés dar una mano Ah, mientras no, para tanto, profe, porque son 4 o 5. que desde el celular no escuchan. Bueno, yo lo estoy grabando también a la clase, la estoy grabando como si fuera un podcast y para subir a YouTube también, atendiendo un poco de antemano que a alguien por ahí no le iba a andar bien el teléfono, ¿sí? ¿Alguien que esté conectada o conectada desde el teléfono me escucha? Que diga que sí, a ver si es algo general. Yo O... estoy conectada desde el teléfono y se escucha perfecto. Ah, bueno, Hola, bueno. profe, yo también. Bueno, perfecto. Seguimos entonces. El texto de Freud, ¿sí? Esto que pasó recién es como para ver si había algo general o era algo particular, ¿sí? Por eso estamos atendiendo a todos. Si vieran, ahora les voy a mostrar cómo estoy, parece que estuviera en una radio. Tengo por un lado la tablet que me está grabando para subirlo a YouTube, que ojalá pueda, pues es la primera vez que lo hago. Tengo enfrente el texto y el material que vamos a ir mostrando, que también estoy grabando desde la compu, y tengo el teléfono a la izquierda y el mate, por supuesto. Así que esto es todo muy, muy tecnológico. Y al mismo tiempo, fíjense cómo el razonamiento, cómo el aparato psíquico se va como armando en distintas ventanas. Al mismo tiempo, bueno, está lo del chat, lo que decías. Así que gracias por la ayuda, porque si colaboramos así, yo puedo sumar más cosas, más material a la clase, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con el texto de Freud. Freud es un autor que se conoce mucho en Argentina, ¿sí? En Argentina tenemos una influencia muy, pero muy marcada desde el psicoanálisis, desde la forma de hablar. Alguien que nunca leyó a Freud hasta usa conceptos del psicoanálisis desde el sentido común para hablar. Y lo que pretende este texto, precisamente, hace más de 100 años, es recortar el concepto de inconsciente y fundamentarlo desde el propio psicoanálisis. Ese es el objetivo que persigue Freud. Freud nació hace 2 siglos atrás y vivió casi la mitad del siglo XX. Nació en 1856 y murió en 1939, en pleno comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Es un autor importantísimo que no necesariamente la idea es que trabajemos toda su obra completa, pero su aporte a lo que es el rol de trabajo a ustedes, para el trabajo social, para la escucha y para problematizar algunas cuestiones vinculadas también desde el lenguaje y desde los hechos sociales, nos da muchas herramientas, ¿sí? Sobre todo para poder abrir la escucha y escuchar más de lo que se dice a veces. En política esto se usa mucho para poder leer entre líneas lo que un discurso político está diciendo. Bueno, en el caso de la subjetividad, la herramienta que nos aporta Freud, el incorporar en nuestra escucha la noción de lo inconsciente y para trabajar de manera interdisciplinaria, es muy importante, ¿sí? Por lo general presentamos el autor, la época, la biografía del autor y los conceptos como para que vayamos de a poquito entendiendo el marco del texto. Como les decía, Freud, muchas personas lo nombran como alguien que rompió un paradigma de su época, y si hablamos de la época de Freud, hablamos de una crisis de racionalidad. Freud vive en Viena y es parte del Imperio Austrohúngaro. Era el mundo dividido en imperios que tenían colonias en África y en Oceanía, y la ciencia hasta 1914 avanzando muchísimo a partir de la revolución, la primera y la segunda revolución industrial, y se produce una crisis de racionalidad de tanta ciencia. La ciencia empieza a ser usada no para el bien común de la humanidad, sino para destruir a la humanidad con la Primera Guerra Mundial. Freud está en ese contexto, teorizando en una época de muchísima represión sexual. Se llamaba también la época victoriana por la reina Victoria, que marcaba como una época, una cosmovisión, y sobre todo con un desarrollo de la medicina que había desplazado a la religión en esa época y que explicaba casi todos los fenómenos que sucedían desde criterios y argumentos concretos y biologicistas. Por eso Freud encuentra mucha resistencia dentro de su comunidad de profesores y profesoras, más que nada profesores, y de la medicina en general. Entonces, ahora yo les quiero mostrar una partecita de una serie que, con pinzas, es una serie recomendable. Digo con pinzas porque, bueno, hay muchas cosas que son ficción, pero les quiero mostrar una escena que retrata
a un Freud de antes del 1900, un Freud joven, recibido de médico hace poquito, y les voy a mostrar una escena de 3 minutos en la que van a ver un encuentro entre Freud y un intento de dar cuenta del inconsciente en la Facultad de Medicina. Ahí las clases, estaba la persona que explicaba abajo y alrededor, que todavía hay algunas así en medicina, alrededor como una especie de anfiteatro. Y como ya les digo, esta serie hay que tomarla con pinzas, hay muchas cosas, pero esta escena está muy bien caracterizado Freud físicamente y la época, por supuesto que sí. Así que se las voy a mostrar un poquito. Quiero que me digan, a ver, si ven bien. Voy a pasar a la cámara frontal. Esto con una aplicación que ande mejor no va a volver a pasar. Esto lo voy a hacer desde la misma compu. Pero bueno, ahí está, alternar la cámara. Y ahí espero que se pueda ver. Ahí estamos. Voy a mostrar acá y ahí lo van a poder ver a Freud. La técnica de la hipnosis. Soy el Dr. Sigmund Freud. Hace poco comencé mi propia práctica y trabajo medio tiempo en el Departamento de Psiquiatría del Hospital General, junto con el profesor Theodor Meinhardt, y fui su estudiante. Hace un año, un viaje de estudios me llevó a París, al Hospital de la Salpêtrière, donde se estableció una fructífera colaboración con el Dr. Charcot en esa época, fundador de la hipnoterapia para histéricas. Usted lo llama terapia, yo lo llamo teatro. Los conocimientos que Charcot obtuvo ahí son prueba fehaciente de que lo que dijo el orador anterior está mal. No puede hablar en serio. La histeria, mal definida y polifacética como es, no es una enfermedad cerebrofisiológica y no es una forma de llamar la atención. Es una emanación de algo, a lo que llamo el subconsciente. ¡Increíble! Habría que pensar más el inconsciente. Soy como una casa. Dentro de mí está oscuro. ¡Inconcebible! Mi conciencia es una luz solitaria, una vela en la brisa que parpadea. A veces aquí, otras allá. Todo lo demás está a la sombra. Todo lo demás está en el subconsciente. Pero está ahí en otras habitaciones. Nichos, pasillos, escaleras, puertas. Siempre. Y todo lo que vive con ustedes, todo lo que los acompaña, está ahí. Funciona. Vive. En esta casa que soy. Deseo. Eros, tabú, pensamientos prohibidos, impulsos prohibidos, recuerdos que no queremos sacar a la luz, que hemos reprimido en la oscuridad, danzan a nuestro alrededor en las sombras, nos molestan y nos empujan, persiguen, murmuran. Nos enferman, nos asustan, nos ponen histéricos. La señora L es una paciente de mi consultorio privado. Ha sido muda durante 30 años. Bueno, hasta acá llegamos con la peli, Parálisis de las ¿sí? Con cuerdas la vocales. peli, con la partecita de la serie. Como verán, ahí estaba Freud bastante joven y se le reían. Hablaba del subconsciente y vamos a hablar de inconsciente acá.
y vieron que empezó hablando de la histeria de las histéricas y termina hablando del histérico también. Es algo que también aportó Freud, más allá de la época en la que se vivía, que no había una perspectiva de género como la de ahora, tan marcada, pero Freud también aporta en su estudio que la histeria no es una cuestión de las mujeres nada más, es una cuestión de la condición humana, y la trata de quitar de una cuestión de prejuicio y de la medicina y empieza a estudiarla desde el estatuto de lo psíquico. En el texto que estamos viendo de 1912, Freud es invitado por la Sociedad de Estudios de las Facultades de Estudios Psíquicos de Londres a hablar del inconsciente, a quitarlo del sentido común y a darle un rigor científico. ¿Qué quiere decir? Que pueda explicarlo con conceptos, que lo pueda abordar desde 3 puntos, 3 ejes. Este es un texto que Freud escribe en inglés, es revisado por sus discípulos y después es publicado más tarde. Y es muy importante y sintético, lo vamos a tratar de ir leyendo de a poquito. Ahí Freud hizo una presentación en este pedacito de serie. Como yo les decía, las clases en las que yo suelo trabajar son de pie, con dramatizaciones de los conceptos. Como esa posibilidad no está a nuestro alcance, lo que usamos es una dramatización de una serie, ¿sí? Para que se puedan ir figurando a Freud, le pongan cara a su nombre y escuchen una presentación nutrida de la ficción, pero una presentación del inconsciente, que fíjense que distingue la conciencia de lo que es lo psíquico. La conciencia como una luz que ilumina una casa muy grande que tiene muchísimos cuartos, habitaciones y atmósferas y temas que él va nombrando uno a uno. Entonces, en este texto que ustedes van a ver, que pueden seguir con la guía de lectura, Freud empieza tomando ejemplos y vamos a ir siguiendo ese orden. Acá un poquito también se vio lo que es nombró en esa pequeña escena que les mostré, la hipnosis, la histeria, pero más que nada vamos por el principio, y acá también les pido que empiecen un poquito a ver una interacción con ustedes ahí del otro lado. El texto empieza hablando de representación. Esto que yo les decía de una dramatización, de una serie, es una representación. O sea, lo que es una presentación es aquello que se pudo ver o se presenta ante ustedes, y cuando eso se evoca en su interior, o nombrándolo, o haciendo alusión a, es una representación, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a empezar a ver el término representación ligado a una idea. Por ejemplo, yo les pregunto ahora si se acuerdan su propia fecha de cumpleaños. Entiendo que me represento en mi mente que ustedes están haciendo esa pregunta y se están acordando de la propia fecha de cumpleaños. Ahora vamos a seguir haciendo este mínimo experimento. Les voy a proponer que piensen en la fecha de cumpleaños de su mejor amigue o amiga o amigo. No les voy a pedir que me digan cuál es esa fecha, porque si me dicen una fecha y no están diciendo la de otra amiga o amigue, capaz que se enojan o algo por el estilo, a ver quién es más o menos amiga o amigue, pero reténganla. Esa fecha, la de su propio cumpleaños, y el esfuerzo un poquito más que les pedí de esa amigue, esa fecha está siendo representada ahora en su mente. Yo voy a seguir hablando y me pregunto, antes de que yo les hiciera esa pregunta, ¿dónde estaba esa fecha? ¿Dónde estaba esa fecha de cumpleaños? La propia y la de una amiga. Ustedes la recuperaron rápidamente. Bueno, vamos a trabajar con la memoria. Freud empieza este texto haciendo ese tipo de juego, ¿no? Con un nombre o con una representación. Y lo que dice es que esa representación estaba presente en su espíritu, en su psiquismo, pero no a nivel de la conciencia, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, empieza a hablar de lo que es una representación consciente, aquella que ustedes encuentran presente en su conciencia, y aquella que no tienen, como 2 minutos atrás, que ya dejé de hablar de la fecha de cumpleaños. ¿Dónde estaba esa fecha de cumpleaños? Esa representación no estaba presente en la conciencia, estaba, si lo describimos a este fenómeno, estaba inconsciente, habitando, ¿sí?, en su casa, en su mente, en su aparato psíquico, pero no de manera consciente. Entonces podemos distinguir, como hace Freud, representaciones conscientes, que están presentes en la conciencia,
y representaciones contenidas en la vida anímica, dice el texto, y las denota con el término inconsciente, ¿sí? Entonces tenemos representaciones inconscientes que no nos percatamos, pero admitimos su existencia por indicios, por pruebas, y esto no es otra cosa que hablar del inconsciente en un sentido descriptivo, porque estoy describiendo el fenómeno, ¿sí? Ahora Freud lo que dice, bueno, da un paso más, que es un poquito lo que aparecía ahí en la escena de la serie, y dice, bueno, pero también podemos descubrir el inconsciente haciendo experimentos, de manera como artificial, que toda la serie que vimos alude un poco a la hipnosis, y dice, bueno, él lo aprendió en Francia, estudiando con Charcot, que la hipnosis es una forma más también de acceder al inconsciente, y explica en el texto, da el ejemplo típico, en otros textos también se hace con un paraguas, de un médico que hipnotiza a una persona, y en esa hipnosis, que entra como una especie de estado, como si se durmiera, a la persona le da una orden, le dice, dentro de 20 minutos, por ejemplo, te vas a despertar y vas a abrir un paraguas que está en la sala. La despierta la persona, el médico, pongámosle paciente, y despierta a su paciente y termina la hipnosis, cobra conciencia, no se acuerda, es como que dice que estaba como dormida la persona, y sin saber por qué, a los 20 minutos, como había dicho la orden del médico, va y abre un paraguas que encontraba en la sala. Bueno, eso que pasa con la hipnosis, a Freud le permite ver en detalle qué pasó. A ver, ¿cómo es que si estuvo como dormida la persona y se le habló, después se despierta y ejecuta la acción que se le dijo cuando estaba dormida? A ver, ¿cómo puede ser que la persona se acuerde, no sé, le venga a la conciencia la idea de que tiene que hacer esa acción determinada, pero no se acuerde de cómo le fue dada esa idea, cómo fue inscrita la orden de hacer esto y aquello, ¿sí? Entonces, siguiendo este ejemplo, él va a hablar de que hubo una representación, cuando se le habla de palabra, de orden, que fue latente, ¿sí? Y otra que se hizo eficiente en la conciencia. A ver, la orden del médico permaneció inconsciente, no se acuerda la persona, pero fue eficaz, inconsciente y eficaz, porque en la conciencia esa orden se realizó, se llevó a la práctica, se ejecutó, ¿sí? Entonces, lo que dice Freud es que dice, el designio, como esa orden, estaba presente en el espíritu de esa persona de una forma latente o inconsciente. Cuando dice espíritu quiere decir lo psíquico, no es que sea para el lado del espiritismo, y dice, hasta que llegó el momento fijado y le devino consciente. Entonces, permanecieron inconscientes las ideas asociadas, la orden, a esa representación, ¿sí? Con esto empezamos a hablar de otras palabritas claves, que es el concepto de eficacia, ¿sí? Como una acción, una idea puede ser consciente y eficaz, o puede ser inconsciente y eficaz, que permanece en lo inconsciente, pero se ven sus efectos en la conciencia, ¿sí? Esto es un ejemplo artificial, lo de la hipnosis. No es que andamos por la vida siendo hipnotizadas las personas permanentemente, ¿sí? Aunque haya estados similares a la hipnosis, como el enamoramiento, que en otros textos Freud lo desarrolla. Pero, ¿qué más? Da otro ejemplo que dice, bueno, vamos a ir al caso de lo patológico, ¿no? La histeria. Y da el ejemplo para poder seguir esta lógica que trata de instalar, porque no es más que ni menos también el inconsciente como una lógica, como una hipótesis que permite explicar muchos fenómenos, ¿sí? Y hasta ahora lo describimos, pero ahora con la hipnosis y con esa acción, esa idea inconsciente eficaz en la conciencia que se llevó a cabo, vamos a ir pasando de lo que es lo descriptivo a lo dinámico, porque estamos hablando de algo que se mueve, que va de un lugar a otro, mejor dicho, de una instancia a otra. Cuando hablamos de la memoria, en un principio hay, como verán, fechas que son posibles de hacerse presentes en la conciencia. Entonces están en el preconsciente, pero
hay otras representaciones, como lo que vimos en la hipnosis, que es la orden del médico, que no acceden a la conciencia, están siempre inconscientes, ¿sí? En el caso de la histeria, Freud da un caso de una persona que padece de vómitos sin saber por qué, sin entender, ¿sí? Le pasan los vómitos y no es que se indigestó, no es que comió algo y le cayó mal, vomita y no sabe por qué. Descubriendo a través del método psicoanalítico, dice, entrevistas y accediendo de manera indirecta, descubre que pasa algo similar que en la hipnosis, nada más que ya no artificial, sino como en la vida de una persona, en lo patológico que es la histeria o la neurosis en general, y dice, bueno, así como pasaba con la orden del médico, que era inconsciente y eficaz, no tenía conocimiento de esa orden, pero la llevaba a cabo en la conciencia, en el caso de esta persona hay un deseo reprimido de embarazo. Entonces, ¿cómo llegamos a estos? Ese deseo reprimido, no es consciente la persona de que está ese deseo, de esas ganas, ese deseo del embarazo, pero ¿sí? No accede a la conciencia a ese deseo, pero aparece indirectamente, como en un retoño, aparece el síntoma, aparece el vómito, ¿sí? El vómito como una forma de dramatizar también, por decirlo de alguna manera, significar ese deseo que no tiene acceso a la conciencia, pero se hace eficaz, ¿sí? A través de esos vómitos. Y Freud empieza como a dirigir sus descubrimientos y su tratamiento al ámbito de la salud, para que esa persona no tenga permanentemente un estado de vómitos, de compostura cada vez que hay un deseo reprimido. Entonces trata de hacer consciente eso, que es inconsciente, a través de las entrevistas, de rodear eso, que acá empieza a aparecer un concepto que se llama la represión, que se puede ver como una defensa, que si uno quiere tratar de acceder a algo en otra persona, encuentra que es difícil ir directamente a ese concepto que está reprimido, inconsciente. Y si uno mismo o una misma lo quiere hacer consigo misma, aparece como una cierta resistencia, es difícil, ¿sí? Y eso nos marca un mecanismo que divide lo preconsciente consciente de una instancia que es inconsciente. Acá Freud en el texto va un poco más, hilando un poco más finito, y dice, bueno, ¿cómo es esto? Empezó siendo... dice, bueno, ¿cómo es el inicio de todo esto? Empezaron siendo algunas representaciones inconscientes, y después operó la defensa, que es la represión, y se dividió el aparato psíquico en inconsciente y preconsciente consciente. Ya estamos hablando de una clasificación y estamos hablando de una dinámica, ¿sí? Lo descriptivo, lo dinámico, pero bueno, acá estoy yendo un poco rápido y esto es bastante conceptual, pero estamos llegando casi al final. Freud, por último, casi por último, dice, bueno, no todo lo inconsciente se puede ver a través de lo patológico, como el caso de la histeria o de la neurosis. También pasa en la vida cotidiana, con los actos fallidos. ¿Y qué son los actos fallidos? Son otra forma de acciones inconscientes que se hacen eficaces en la conciencia de manera indirecta, ¿sí? Cuando hay un deseo reprimido que no tiene posibilidad de acceder a la conciencia porque no es saludable o conveniente, veo que se va yendo la gente cuando se pone más conceptual acá, se van yendo los cuadraditos. Pero bueno, les voy a mostrar, para que sea un poco más entretenido, algunos actos fallidos, que todo el mundo los conoce, es algo muy del sentido común los actos fallidos, ¿no? Pero lo vamos a ver en un ejemplo que encontré en YouTube, a ver si la compu me lo permite. Vamos a ver un videito que yo después se los voy a mandar, ¿sí? Se los voy a mandar para que también todo el material lo tengan, y lo voy a ampliar. Es un programa que se llama TBR, yo no sé si todavía sigue saliendo este programa, pero bueno, editaban los equívocos de la gente, y acá voy a alternar la cámara y le voy a dar play, a ver si me siguen. Ahí va, para que vean ejemplos de actos fallidos. Que hubieron en la historia de televisión mexicana. Hoy, de nuevo, la gran alternativa. La alternativa de la hora es liberación o dependencia. Y nosotros vamos a optar por la dependencia. Y nosotros vamos a optar por la dependencia. Que nos dejemos de andar de cumbres en cumbres y que nos vayamos directo a luchar contra el alfabetismo, carajo. Luchar contra el alfabetismo, carajo. Que lo podemos derrotar en pocos años.
totalmente las escuelas precarias. Se eliminarán totalmente las escuelas precarias. Tengo que estar trabajando temas precisos, importantes. Te estoy diciendo, educación para la corrupción, educación para la corrupción. Estoy haciendo referencia a la corrupción. Y digo que me pongo al frente de la corrupción. Quitar como menemista de la reforma del Estado. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Yo he hecho una apuesta clara por el futuro de Argentina. Bueno. Argentina está consolidando una... Hay muchos más actos fallidos, sigue. El video son 6 minutos, pero bueno, en el tiempo acotado que tenemos, 6 minutos es demasiado, ¿sí? Acá habrán visto que desde la conciencia, y esto es algo que Freud retoma y que otras disciplinas no tomaban, lo mismo que la histeria, y después vamos a ver con los sueños. En la época en la que Freud trabaja, eran temáticas o fenómenos desechos, que no se explicaban y decían, bueno, no, esto no es nada, y quedaba mucha gente sin atención. Freud demuestra que el inconsciente opera en un experimento, opera en la memoria permanentemente, opera en la patología que es la histeria y opera en la vida cotidiana, ¿sí? ¿Cómo es posible que tenían el discurso enfrente o ensayado y en lugar de decir lo que tienen que decir, hasta por ahí dicen lo opuesto? Y entonces me parece también de vuelta la hipótesis del inconsciente en el sentido de querer reprimir algo que de alguna manera sale, algo que está, ¿sí? Y ahí hablamos de vuelta de un aspecto dinámico, algo que quiere estar en un lugar, que está en un lugar porque conviene que esté en ese lugar, porque fue reprimido, porque pasó hace mucho tiempo, pero que no se quiere decir, que hay como un intento de desalojar eso, pero por algún lado vuelve a aparecer, y en el momento menos indicado. Imagínense estos actos fallidos que están viendo por YouTube, quedaron para la historia y marcando algo que sucedía con esas personas y su inconsciente. Entonces Freud dice, bueno, pero no nos quedamos acá solamente, y va al ejemplo por ahí más interesante que deja para el final, al cual no vamos a profundizar mucho, que es el de los sueños, que forma parte de todas las personas, que muchas culturas han teorizado, han trabajado como algo que animaba a dar presagios, o bueno, en distintas culturas, pero Freud lo que toma de los sueños y lo explica en este artículo, nos permite pensar la concepción más acabada del inconsciente como un sistema, ¿sí? Cuando hablamos de sistema, hablamos por ejemplo del sistema del tránsito, que más allá de lo que circula en el contenido, hay leyes que regulan su funcionamiento. Y Freud explica en este sentido que en los sueños sucede que durante el día hay un tren de pensamientos, hay pensamientos que circulan, acciones, actividades, y que cuando vamos a dormir se genera una inhibición de esa atención que estaba enfocada en esos pensamientos para que la mente pueda descansar y podamos dormir. Pero ¿qué sucede a veces? No todos esos pensamientos tienen una inhibición o son realmente como se les baja la atención. Entonces hay algunos que quedan, que no llegaron a ser elaborados en el día, o hablados, o discutidos, o que tienen mucha pregnancia, mucha carga. Y esos pensamientos pasan a ser pensamientos que aparecen en el sueño al otro día cuando nos despertamos, pero transformados, ¿sí? Esos pensamientos pasan a ser pensamientos oníricos, ¿sí? Latentes, no están en la conciencia, que quedaron como resto del día. Y cuando estamos soñando, la barrera de la defensa, de la represión que separa preconsciente-consciente de inconsciente, es un poco más laxa. Y acá lo dinámico ayuda mucho para pensar como si habláramos de una hora en la que hay menos tráfico y por ahí el peaje no está muy atento y la barrera del peaje por ahí a veces baja, a veces no, queda arriba. En el dormir, que se inhibe lo motriz, lo que sucede con esos restos de pensamiento, supongan que a la tarde tuvieron una asamblea muy movilizante y no lograron discutir todo con sus compas de lo que pasó en la asamblea, y se van a dormir y sueñan a la misma asamblea, pero como si fuera una especie de carnaval, con rayos y truenos, cosa que no pasó en la asamblea real. ¿Qué pasó con ese contenido, ese resto de pensamientos? Se asoció en el inconsciente con un deseo reprimido, hasta puede ser hasta infantil. Ese deseo que tiene prohibido el paso a la conciencia o hacerse presente en la conciencia a través de ese resto de pensamientos, de restos diurnos llamados por Freud, o tren de pensamientos en inglés, logra
hacerse presente la conciencia cuando se despiertan y cuentan el contenido manifiesto del sueño, pero a través de las leyes que no son las mismas de la conciencia, del inconsciente, que son la condensación y el desplazamiento. La condensación lo que hace es que a los elementos que tenemos, que tienen forma, si queremos hacer un licuado, una banana, leche y Nesquik, los pongas en la licuadora y cuando abrís la licuadora ya no hay banana, leche o Nesquik, hay algo que está todo junto, ¿sí? En el arte se ve mucho con el surrealismo, muchas ideas por separado cobran forma con otra lógica, como un reloj que representa el tiempo pero que se derrite. Salvo que haga mucho calor en donde vivan, el reloj por lo general no se derrite, así como aparece en un cuadro de Dalí. Pero son varias ideas que confluyen en una imagen, que se figura, ¿sí? Entonces, esto que yo les decía, el ejemplo de la asamblea, supongo que tuvo mucha carga anímica, subjetiva esa asamblea, y se junta con una situación de la historia singular, de la infancia, y se convierte en carnaval y aparecen otros contenidos que también se van como desplazando su sentido. Ahí tenemos el sueño y ahí tenemos el inconsciente que se expresa a través de un sueño, ¿sí? Que también al despertarnos por lo general el sueño está más fresco, hay más contenido, pero después tendemos como a acomodarlo a las leyes de la conciencia, a darle un sentido, y muchos aspectos se reprimen por ahí a la tarde, a la noche nos acordamos menos de la mitad, y lo que nos acordamos lo tratamos de hilar con un sentido lógico, no con el sentido que en el inconsciente tiene las representaciones que están todas sueltas, que no hay leyes de tiempo, espacio, están todas al mismo tiempo. Así que Freud da cuenta de la existencia del inconsciente a través también de los sueños y muestra también cómo con la condensación y desplazamiento como principales leyes, hay otras más, el inconsciente es un sistema, ¿sí? Es un sistema y está construyendo conceptos al hablar del inconsciente como un sistema, está produciendo ciencia para Bronstein, porque está abstrayéndose de la realidad para explicarla y con conceptos que permiten operar sobre la realidad, incluso hasta poder generar cambios. Esto es hasta aquí el texto de notas sobre el concepto del inconsciente. Con una lectura previa o una lectura posterior, más los ejes que nos recuerdan cuáles son las palabritas claves que es la guía de lectura, tienen herramientas suficientes como para empezar a introducirse en el campo del psicoanálisis y del inconsciente, ¿sí? Si hay más dudas, las podemos seguir por el chat, ahora que yo estoy conectado con la compu acá enfrente. También, si hay más dudas por correo, por mensaje de correo, permanentemente, salvo sábado y domingo, que trato de no ver el correo, porque es para descansar. De lunes a viernes estoy permanentemente viendo si hay correo y contestando cualquier duda que haya. Esta situación de pandemia y de educación de aula virtual pone en juego, es un desafío para docentes y para ustedes estudiantes, y también la autonomía y la participación. Es complicado, pero estamos tratando de paliarlo. Vieron que fue todo muy casero, que daba vuelta la cámara, que mostraba la compu, que me estoy grabando también acá, no sé si se subirá a YouTube. Disculpen la no improvisación, pero disculpen la precariedad de mis recursos técnicos, ¿sí? Bueno, esto me sirve para actualizarme. Espero la próxima que sea más dinámico, voy a tratar de hacer más experimentos para que haya más ida y vuelta con ustedes, que sea desde una aplicación mejor, yo se los voy a decir por mensaje. Y volviendo un poco a cuestiones formales, el viernes que viene no nos vemos, pero estamos en conexión antes del viernes y antes y después del finde, por mensaje, como les decía recién. Voy a tratar de subir esto en podcast y en YouTube. Y vamos a avisarles del parcial domiciliario, con más llamado, mejor dicho, control de lectura, cómo va a ser, que va a ser grupal, y que nadie se quede afuera y que puedan acceder a esa instancia, y cualquier cosa que haya que corregir la vamos corrigiendo, cambiando, como en un ida y vuelta, ¿sí? Pero bueno, la idea es que más que nada participen, ¿sí? Y así podemos estar ayudando en el proceso desde este rol profesional. Y la próxima clase que tengamos va a ser después de si el 8 de mayo es el control de lectura parcial, la otra clase va a ser el 15, ¿sí? Y ahí sería la segunda tópica de Freud, que ya está introducida en el teórico y que es el texto del yo y el ello. Esto se lo vamos a confirmar seguramente el lunes, el martes, cuál es el próximo paso a seguir. Espero que les haya ido bien, que no se hayan aburrido mucho,
que cualquier cosa me preguntan, no haber hablado demasiado rápido y bueno, disculpen los nervios del principio, que fue todo un poco difícil de arrancar, pero bueno, les agradezco por estar ahí del otro lado. Si alguien quiere saludar, ya están pasándonos de tiempo, seguimos en el chat, ¿sí? ¿Les parece? Saludo y vamos terminando la videoconferencia.